Estaba claro que no podíamos dejar que Leder cayera en manos del alacrán. Aquí, Drake. Párate, hombre. Ahí está. ¿Qué hubo, Carlos? Nacho, gracias a Dios. ¿Estás bien, hermano? La vi negra, hermano. Sí. Tenemos que ir por Lidia. ¿Qué? Que ahora el carro accidentado no la... Vamos. Vamos. Vale, vámonos. Pero ese no sería el único problema que tendríamos que resolver ese día. Bueno, pues, muchachos, los quiero bien alertas, pendientes a cualquier movimiento raro. Primero disparan y luego preguntan. Gustavo, eso no se puede quedar así, hermano. Eso de Leder y esa muchacha Lidia, tenemos que hacer algo al respecto porque los guerrilleros ven que no hacemos nada y nos la van a montar a todos. Hombre, primo, si lo que quieren es billete, es que no demoran en llamar a pedir algo por el rescate. Primo, prefiero gastarme hasta el último peso combatiéndolos que dejarme extorsionar de ellos, o yo. Patrón, tiene una llamada del señor Ochoa. Gracias, mía. ¿Qué hubo, Jorge? Pablo, ¿me puedes explicar qué p es lo que está pasando con Lidia? ¿Cómo así que secuestraron a Leder y a mi prima? Sí, hermano, qué noticia tan berraca, hermano. Yo me estoy desayunando apenas con la noticia. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme, Pablo? No, señor. A esto hay que ponerle punto final. Yo necesito que vos me soluciones esto. Vea, Jorge, usted sabe que yo lo aprecio mucho a usted y a toda su familia. Entonces voy a poner a disposición todos los hombres míos para que dispongas de ellos. Yo lo que quiero, Pablo, es que tus hombres vayan y busquen a esos hijuepu y nos devuelvan a Lidia. Que vos te encargues de esto, Pablo. Vea, Jorge, le voy a pedir el favor que a mí no me alce la voz. Yo sé, hombre, que tenemos que hacer algo con ese problema, pero no lo voy a hacer yo solo, lo tiene que hacer todo el cartel. Sí, Pablo, está muy bien. Pero vos sos el que dejaste que esta empezara a salir así, de control. Perdona que te lo diga. Que Gustavo esto, que Gustavo lo otro, que él se encarga. ¿Ahora qué me decís? Gran Pues entonces, si no te gusta cómo estoy haciendo las cosas, hacelas vos solo, pero a mí no me jodas. Hombre, Pablo, no te pongas así. Entendé lo que está así por lo de Lidia. No lo justifiques, que me estaba diciendo que vos no servís para nada. Puede ser muy Jorge Ochoa, pero yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria y a mí no me grita nadie. Primo, en este momento no te podés poner así. Pensá con cabeza fría, hombre. No nos podemos poner a jalarnos los pelos entre nosotros, entre ninguno. Mejor también. Escobar es un tipo grueso, de bigote, de pelo rizado. Debes tomar las fotos de él. Siempre está con un señor Cap all the time. Creo que es familiar. Ok, ese también funciona, entonces. Se llama Gustavo. Siempre anda con uno o dos escoltas. Si tienes la oportunidad de bajarte a uno de los dos, lo haces. What are you talking about? Estás como Montero, que quiere que mate a Escobar y no lo voy a hacer. El plan es conseguir evidencias para llevarlo ante la justicia en Estados Unidos, nada más. ¿Y si tenemos la oportunidad de subirlo al auto y llevarlo a la embajada en Bogotá? Con las evidencias, el tipo en la mano algo tendrá que hacer. Yes. Dejarlo a él libre y meternos preso a nosotros. ¿Estás drogado? ¿Qué tienes en la cabeza? Lo que pasa es que no he dormido bien, ¿ok? Tomamos las fotos, nos vamos. Pero si nos ven, te defiendes, ¿ok? Of course. ¿Por dónde es la entrada? I'll show you. Follow me. ¿Estás seguro que este era el lugar? Se fueron. No dejaron rastro de nada. Hay datos, no hay droga, nada que nos sirve. Se las olieron, están encima de todo. Tu llegada los alertó. Lo único que nos queda es lo que nos puede decir Justin. Puede ser testigo clave. Yo no me voy a quedar aquí lamiéndome las heridas, ¿ok? Voy a buscarlo cuanto antes. ¿No te das cuenta que eso es como buscar una aguja en un pajar? Yes, exactly. Por eso hay que empezar ya. Aquí va.
vamos. Cuidado, tranquilo, hermano. No sabemos quién esté cerca. Mi vida, quédate aquí, ¿sí? Drake, abusado con Isabel. Esos desgraciados se llevaron a Lidia, hermano. Mire, niña, ya deje de quejarse que yo no estoy para chilladeras hoy. Por favor, llame a un médico, no me deje morir. Está. Mire, cállese si no quiere que le meta su pepazo aquí mismo. ¿Qué vamos a hacer con esta hembra? Creo que se nos muere aquí hoy. Radio. Vacía, Escorpión, ¿me copia? Ahora lo importante es bajarnos al alacrán. Yo lo que no entiendo es cómo encontró nuestra ubicación. Por tus guaruras, hermano. Mira, Carlos. Las cosas no salieron bien con la emboscada, hermano. Los guerrilleros se pelaron y tus guaruras se fueron ahí detrás de ellos a perseguirlos. Eso fue lo último que supimos de ellos. De pensar que todo esto pasó por lo de mi viejo. Seguro los agarraron y los hicieron cantar. Lo siento. Mano, igual no es culpa tuya. Aquí lo importante es agarrar a esos desgraciados y darles plomo. De todas formas, gracias. Me salvaste el pellejo, eso es lo que cuenta. Bueno, somos amigos. Y para eso estamos. Vámonos, Drake. Y entonces, el mafiosito ese se voló. Llegó Montero con una camioneta y lo rescató. ¿Y ahora qué? Todo ese trabajo perdido y para nada, para ganarnos un enemigo nuevo. No, mijo, yo trabajo es por la plata. Mi hermano, si es por eso, ahí está la vieja esa. Pues esa vieja, si pasa esta noche, va a ser un milagro. Esa se muere hoy. Le voy a decir una cosa, hermano. Esa gente no sabe con quién se metió. Y yo le voy a prender candela a ese laboratorio. Lo que me llamo era alacrán. Be careful, my lady. Mr. Leather, now what? ¿Vamos a entrar así como así o qué, Master? Y entonces, si están con el dueño del chuzo, vamos para adentro. ¡Amparito! ¡Ah, qué felicidad estar aquí! ¿Pero qué es esta alegría, por Dios? Ay, no lo puedo creer. Vos estás vivo, Carlitos, estás vivo. Y entonces, hierba mala nunca muere. Aquí estoy para darle cantaleta otra vez. Mira, vos seguí dando la cantaleta que querás. Ay, qué es esta alegría. Es que yo pensé que no te iba a volver a ver. Oíste, Amparito, cambiando de tema. ¿Qué acabo de pasar con esa gente? Los que se metieron aquí. Contame. Pues ya terminamos de organizar todo este relajo. Esa gente llegó echando bala venteada, mejor dicho, a diestra y siniestra. Se fueron y la gente dice que fue la guerrilla. La guerrilla. Y con el agente es el que me pasó el papelito, el... Ay, sí. ¿Tal qué? ¿Zamora? Zamora, sí. ¿Qué? Sí. Ay, pues a ver, es que en medio de todo ese avispero, yo la verdad le perdí el rastro. No sé qué pasó con él. Perdón. Zamora. Sí, Zamora. Un disque exagente de antinarcóticos, pues. Ya. Me dijo que había hecho negocios con vos. Sí. Ángel Zamora. ¿Te acuerdas, mi amor? No tanto. Lo tenía infiltrado, hermano, solamente que no sé qué estaba haciendo por acá. Pues por aquí vino a cantarme la que es que andaba rondando o anda rondando un agente del CENTAC. ¿Vos qué sabes? No, la verdad, nada, hermano. Pues entonces yo no sé ni qué pensar ya. Va a tocar que me consiga un baretico. A pensar mejor. Listo, Para Carlos. relajarme. Disculpa, yo podría usar tu baño rápidamente, me quisiera como refrescar tantito. Amparito, Cecilia, colabórenle aquí a la mujer que se tiene que acicalar. Cecilia, vení. Mira,
doña Isabel quiere pues darse una ducha, entonces subirla a una de las habitaciones, eso sí, colaborarle con todo lo que ella necesite. Claro, ma. Sigue por las escaleritas. Vale, gracias. ¿El teléfono sirve? Sí, claro que sí. Sí, Con permiso. Manito, mi baretico. sí, ya va. Vení, Nacho, llamamos a Pablo. Necesitamos gente que nos cuide la espalda. Qué bueno que llamaste, loco. Me tenía lo más de preocupado. Yo pensé que te habían enterrado allá en esa montaña. Pues, ¿cómo la ves, Pablo, hermano? Casi no vio para contarla. ¡Ah! Pero los hombres no contaban con que me les iba a volar, malparidos esos. ¿Tú sabes quién está detrás de esto? Pues, ¿quién va a ser? El hijo de puta, el alacrán. Ese tipo está haciendo y deshaciendo en toda la zona. Y te digo una cosa, Pablo. Podrá ser muy Familiar tuyo, pero ese tipo ya está muerto. Pues bueno, hermano, si el alacrán anda en esos pasos, entonces ajustícielo, hermano. Nosotros también nos tuvimos que volar de la bodega porque la situación está muy berraca con los comunistas. Oíste, ¿vos dónde estás? Estoy aquí con el varón en la posada alemana. El hombre fue el que me rescató. Qué bueno, hermano, que hay gente leal todavía. Ve, una cosita. Dame razón de Lidia. Porque, hermano, Ochoa nos tiene secos, hermano, preguntándonos por la mujer. El carro se estrelló. Yo me salí, traté de sacar a Lidia, pero tenía la pierna atascada. Cada ahí con la silla, sangrando, muy malherida. El alacrán empezó a disparar, yo me tuve que volar, hermano, así que lo más seguro es que a Lidia la tiene esa gente. No, hermano, sabe que ya está bueno. No nos vamos a dar ver la cara a esos comunistas y vamos a fumigarlos, hermano. Hay que acabar con esas ratas. Y tenemos que recuperar a esa muchacha, hermano, así nos toque levantar todas las piedras, ¿o yo? Berracos noticieros no piensan decir nada sobre el secuestro del Deli y lo de la posada, hermano. Y después de semejante total será y no decir nada. Esperemos a que avance otro poquito. Crece la preocupación a nivel general por el aumento del caso del virus de inmunodeficiencia adquirida, también conocido como SIDA. Se han dado casos de personajes famosos que han adquirido este virus. El Ministerio de Salud recomienda el uso del preservativo de manera responsable para evitar así la propagación de la enfermedad. Y a continuación nos dejamos con la noticia del entretenimiento con José Fernández. Disculpa, ¿ustedes conocen la tienda El Topo? Muchas gracias. ¿Encontraste algo? Sí. Joe, Justin está desesperado, ¿ok? Él fue claro en decir, si no lo sacamos de aquí, se va a volar. Y es un riesgo que no puedo correr, ¿all right? Está bien, pero hay que tomar las cosas con calma. Ok. No podemos mostrarnos demasiado acá. All right. Esta gente no dijo nada sobre el secuestro del líder, hermano. Y estos carachim guerrilleros secuestrando a la carta. Eso es que al gobierno no le conviene que la gente sepa que ellos son los que mandan. Ah, pues Periera, que el loco se vuelve un político reconocido, era que las cosas van a cambiar, hermano. Justin, apúrate que nos vamos. ¿Y vos qué haces ahí parado? No, pues yo estaba abriendo la puerta para que entrara el aire. No, mijo. Deja cerrado que se entra el polvo. Y ahorita llega Margarita y se pone más fastidiosa que una visita con el zapato ¿viste? Pues andas como muy rarito, ¿no, Justin? Vas a decir que es lo que pasa. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.